tenemos que aprovechar el tiempo porque el tema es muy bonito, compañeros, y es amplio. Bienvenidos todos. Para los que no estuvieron en la primera clase, bienvenidos. Mi nombre es Byron Darío González Reyes y vamos a desarrollar conmigo el curso de Derecho Civil 3. Eso quiere decir que sus cursos anteriores ya están ganados. Algunos hay pendientes todavía con ganar ganar en una primera retrasada al curso anterior a este. Pero ya están aquí, compañeros, y eso es bueno. Eso es algo que los debe alentar a ustedes porque ya están viendo el derecho civil y ahora vamos a ver el derecho civil 3. Como mencionamos, el derecho civil, compañeros, nuestro Código Civil, Decreto Ley 106, es un código que se compone de 5 libros: de las personas y de la familia, el número 1, de los bienes y de la propiedad y demás derechos reales, es el número 2, número 3, de la sucesión hereditaria, número 4, que es del registro de la propiedad, y el libro número 5 del derecho de obligaciones. Este libro número 5, compañeros, es el que nos interesa a nosotros en este curso. En este curso vamos a desarrollar, el libro número 5, compañeros, se compone de 2 partes. Y de eso nosotros vamos a trabajar su primera parte. Vamos a desarrollar la primera parte del libro número 5, el libro 5 del Código Civil. Al cumplir con este requisito de este curso, pues entonces ustedes ya van a pasar a ver en el siguiente semestre la segunda parte, que son los contratos en particular. Entonces allá van a ir a ver lo que es la compraventa, la donación, el mandato y por decir así, para darles un adelanto. Pero previo a eso, compañeros, tenemos que desarrollar el tema del derecho de obligaciones. Entonces esto está en la primera parte del libro número 5 y que se refiere de las obligaciones en general. ¿Por qué es necesario y sobre todo obligatorio? Porque está dentro del pensum de estudios de Derecho de la Facultad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque para poder desarrollar y para que usted con toda la seguridad del mundo y con todo el conocimiento que está adquiriendo en el estudio de esta carrera, entonces usted va a poder realizar un contrato, un documento como notario, o va a asesorar a alguna institución, algún bufete de abogados, porque usted va a tener el conocimiento adecuado para poder celebrar un contrato de la naturaleza que siempre en materia civil, pero de las formas en que sea. ¿Por qué? Porque usted tuvo que haber aprendido, estudiado primero el derecho de obligaciones para poder entender. No es solo de hacer un contrato. Entonces, algunos tienen la oportunidad de trabajar, de elaborar para algún abogado, para algún bufete. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes que cómo se elaboran los contratos civiles, pero es necesario tener la base, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos, tanto del notario, del abogado que va a intermediar dentro de ese contrato, como las partes que van a comprometerse dentro de un contrato, sus derechos y obligaciones. Entonces, para eso, compañeros, es este curso. Entonces, este curso es, bueno, todos, pero este es sumamente importante para que a usted no se le complique entender los contratos. En particular, tenemos que estudiar y aprender, llevarse las nociones generales porque no da tiempo. En el semestre no da tiempo a poder desarrollar, creo que todos los temas, sobre todo en materia civil. Y entonces vamos a trabajar el libro número 5 del derecho de obligaciones, que en su primera parte, si ustedes pueden ver su código, en primera parte dice de las obligaciones en general, y de ahí empieza título 1. De igual manera, yo creo que ahora todo es digital, ¿verdad, compañeros? Todos tienen su código civil. Entonces, yo todavía a la antigua tengo aquí mi código físico. Y lo mencioné en la clase anterior.
que empezamos en este curso lo vamos a iniciar, compañeros, en el artículo 1251. Ahí inicia el desarrollo. Y les mencioné que estamos en el libro quinto. Eso sí, habiendo el código, los que tienen su código a la mano. Entonces, miramos que tenemos el libro quinto del derecho de obligaciones, primera parte de las obligaciones en general, que es lo que vamos a desarrollar. Y en ese artículo 1251 habla de la declaración de voluntad. Bueno, compañeros, antes de iniciar con esto, ya en la primera comunicación que tuvimos ustedes y su servidor, pues ya nos empezamos a conocer. Entonces, di un antecedente acerca del origen del Código Civil, de por qué es decreto ley. Ya dijimos dónde están sus fundamentos constitucionales. Algunos de ustedes lo anotaron, me imagino, ese fundamento constitucional para que tenga el carácter de ley, el decreto ley 106, porque es un decreto ley y por qué tiene carácter de ley. Eso lo explicamos en la primera clase. Recuerdan, ¿verdad? Los que estuvieron, de los que hoy estuvieron conectados también en la clase anterior, creo que la mayoría. Entonces, compañeros, antes de empezar con esta, para entrar ya en los temas puramente del Código Civil, nosotros siempre en nuestras pláticas decimos el que calla. Correcto. Así es, compañero Roberto. ¿Sí, compañera? Bueno, entonces, nosotros decimos, hay una frase que lo decimos en el ambiente, tanto ustedes, exacto, el que calla otorga. Eso lo decimos en el ambiente como costumbre, cuando en las bromas que ustedes hacen con sus compañeros, en la familia, los amigos, siempre cuando están molestando a alguien y esa persona hace silencio, no se manifiesta al comentario que se le está haciendo o a la pregunta que se le está haciendo o hace silencio, entonces nosotros por costumbre decimos el que calla otorga, dándole a entender a esa persona que debió manifestarse, hizo silencio. Entonces decimos nosotros el que calla otorga. Ahora les pregunto a ustedes, ¿en materia civil funciona de esa manera o no? Yo pensaría que no, licenciado. Ajá. Gracias, Byron. Porque Byron dice que no funciona así. ¿Qué dicen los demás compañeros? Gracias, compañero. Yo digo que no, licenciado, porque todo debe estar claro. Ajá. ¿Qué dicen los demás? ¿Ya han ustedes escuchado eso o lo han dicho? El que calla otorga. Cuando están molestando a alguien. Por favor, Francisco. Gracias, licenciado. Buenas noches. Yo pensaría que no en este caso, porque pues tenemos un derecho que le llamamos omisión. Ok. ¿Qué dicen los demás? Gracias, compañeros, los que ya se manifestaron, ya hablaron por ahí 4, una compañera, gracias a las damas también. Vean, compañeros, yo siempre les digo a todos los jóvenes que aquí en la clase es válido equivocarse porque precisamente aquí es donde estamos desarrollando y estamos tratando de aprender, ¿verdad? Entonces, es mejor aquí, máxime ahora que a veces estamos a través de estas plataformas impartiendo clases, a veces algunos no tienen alguna imagen o figura que no es su rostro, entonces con más derecho es válido equivocarse, hacer las consultas que considere necesarias relacionadas al curso. Entonces, muy bien, compañera, por ahí me acaban de mandar un texto. Entonces, con toda la confianza del mundo podemos
manifestarnos, dar la opinión que consideren a los cuestionamientos o planteamientos que el catedrático hace en esta clase. Entonces, jóvenes, es válido equivocarse. Usted puede hacer la pregunta que sea, alguno va a decir, fíjense cómo son las cosas, que algunos van a decir que siempre pasa en los grupos, que qué tonta la pregunta porque alguno ya lo entendió. Muy bien, compañera. Excelente. A ver, compañeros, entonces es necesario que ustedes participen. ¿Por qué razón? Porque aquí es permitido equivocarse en la clase. No le resta puntos, al contrario, su participación le ayuda. Acuérdense que es una carrera de ciencias jurídicas y sociales. Perfecto, perfecto. Muy bien, estoy leyendo ahí los textos. Excelente, muy bien, compañeros. Exacto, así es, así como los que empezaron a manifestarse. Entonces yo mencionaba que es bueno, yo sí necesito que me colabore. ¿Por qué razón? Porque de esa manera ustedes van a ir asegurando sus conocimientos. ¿Ya? Entonces no es lo mismo solo escuchar y escuchar, pero si usted lo platica, da su opinión, entonces usted va asegurando esos conocimientos. Entonces empecé con esto, compañeros, a hacer esa primera consulta, esa pregunta para ver qué piensan ustedes, porque en el diario vivir, siempre en las bromas, en las reuniones es en donde se dice, el que calla otorga, le dicen a alguien porque no quiso manifestarse, ¿verdad? Entonces, pero eso es en el ambiente, pero entonces ahora traduzcamos ese comportamiento que hacemos ya en materia civil, en materia legal. Y lo que les acabo de mencionar tiene fundamento legal. Yo creo que alguien lo pasó por ahí. Artículo, vean, pues miren cómo estamos empezando. Con el artículo, empezamos con el curso, alguien preguntó por ahí. Empezamos en el artículo 1251. Ahí inicia nuestro curso. Inicia en el artículo 1251. Ya vamos a entrar a hablar de eso, compañeros, pero para que ustedes empiecen a familiarizarse y a empezar a aceitar el cerebro, entonces hice esta pregunta y tiene fundamento legal, está en el artículo 1253. Si ustedes ven en su artículo 1253 del Código Civil, establece que el silencio no se considera como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en que existe para la parte a quien afecta la obligación de explicarse. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que ustedes o lo dicen ustedes o lo han escuchado, tiene fundamento legal y está en el artículo 1253 del Código Civil. La manifestación, el silencio no es manifestación de aceptación tácita, salvo que estemos obligados a manifestarnos. Entonces sí, por ejemplo, vamos a pasar un poquito a procesal. En procesal notifican a una persona y cuando recibe la notificación y usted va con su abogado y le dice, bueno, usted aquí de acuerdo al Código Procesal Civil tiene 9 días para manos de alguien que fue demandado, entonces esa persona puede perder sus derechos. Gracias, Gerson. Gerson por ahí mandó el artículo 1253. Entonces hay momentos en que sí, aunque uno no quiera, tiene que manifestarse legalmente hablando, ¿verdad? Vamos pues a lo que pasa en el diario vivir, en las pláticas que hacemos, cuando se le dice a alguien el que calla otorga, porque queremos, en alguna broma o algo, queremos que esta persona dé su opinión, ¿sí? Pero en lo legal no otorga a la persona que hace silencio, salvo que esté obligada a manifestarse. Entonces, compañeros, para que ustedes vayan haciendo esa relación. Antes de entrar, quiero comentarles que a mí me interesa, ya les voy a mandar ahí con el auxiliar qué libro vamos a usar. ¿Oye? Pero a mí sí me interesa, compañeros, que ustedes se vayan con los conocimientos básicos
del Código Civil, por lo menos ubicar. Vean ahorita con que yo he estado repitiendo el artículo, el libro 5, libro número 5, que está dividido en dos partes. Derecho de obligaciones al inicio de esa primera parte y los contratos en particular. Y empezamos en el artículo 1251. Entonces, si seguimos hablando de ese bendito artículo 1251 en algún momento de su vida profesional, usted va a decir, ya sé, y no se va a perder, ya sé en dónde está eso, porque usted no sabe a dónde lo va a llevar la vida. Puede ser que termine usted siendo juez de instancia civil, magistrado de una sala de materia civil. Algunos de ustedes ya son oficiales en los juzgados de instancia civil. Los que son oficiales, compañeros, en los juzgados de instancia civil, se la saben todas. Ellos, ahí no hay mucho problema, ¿verdad? Porque ellos, aparte de estar leyendo, están en constante práctica con todo. Ya entonces a veces cuesta un poquito. Todavía no estamos hablando de libro, compañeros. Al contrario, estoy mencionando de que me interesa más. Cierto, tenemos que tener un libro de una base para la doctrina, en la teoría y para que usted sustente sus argumentos. Pero imagínese, va a tener usted conocimiento de mucha teoría o doctrina, pero si no sabemos de ubicar en dónde inicia, en qué artículo empiezan las obligaciones. Entonces tenemos, por a mí me interesa primero que usted tenga la idea y que se acuerde en el artículo 1251, dijo el licenciado Byron, que empezaba el derecho de obligaciones. Muchas gracias, compañero. Excelente, buenísimo. Dice, miren, aquí todo lo que sea de ayuda, magnífico, magnífico para el curso. Entonces, compañeros, antes de llegar a en sí, entonces lo que me interesa a mí es Código Civil, ley del organismo judicial y, por supuesto, la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la base. Y cuando empezamos en la clase pasada, mencioné dónde está el fundamento legal constitucional, en donde le da carácter de ley la Constitución a este decreto ley que es ley 106. Entonces, compañeros, su Constitución, su ley del organismo judicial, nuestro Código Civil. Y por supuesto vamos a hablar del libro del cual nos vamos a apoyar para ver las teorías. Entonces, compañeros, en este momento vamos a entrar al negocio jurídico. ¿Qué es el negocio jurídico? Pero antes de entrar a ver qué es la definición del negocio jurídico, tenemos que primero hablar acerca del derecho de obligaciones, ¿verdad? ¿Qué es el derecho de obligaciones, compañeros? Y si miramos, si usted mira su Código Civil, dice libro quinto del derecho de obligaciones. Pues entonces hay que empezar. Entonces hay que empezar por eso. Hay que empezar por ahí, ¿verdad, compañeros? Como dice alguien, hay que empezar por el inicio, ¿verdad? Entonces, el derecho de obligaciones, compañeros, es una rama del derecho privado integrado por los principios y normas que regulan las relaciones emanadas del derecho de crédito. Voy a repetir. El derecho de obligaciones es una rama del derecho privado integrado por los principios y normas que regulan las relaciones emanadas del derecho de crédito. Y vamos a hablar por qué la llama precisamente la doctrina al derecho de crédito, porque todos cuando hablamos esa palabrita de crédito, inmediatamente todos vamos a, ¿correcto? Nos imaginamos un crédito inmediatamente con el banco, con algún usurero, con algún prestamista, inmediatamente nos vamos para ahí. O que usted debe, o que debemos, por ejemplo, vean, compañeros, una pregunta, me voy a adelantar un poquito. ¿Cómo considera usted, cuando usted tiene su tarjeta de crédito, se acerca a X centro comercial, consume y paga con esa tarjeta de crédito,
¿Usted está comprando con dinero efectivo? ¿Con dinero se está endeudando o no se está endeudando? Estoy adquiriendo un crédito. Sí, Estoy licenciado. adquiriendo un crédito, nada más. En ese momento estoy adquiriendo un crédito por un consumo. Pero sí Pero me sí estoy es una endeudando. deuda. Vamos a empezar Sí es primero, una deuda. Byron, por favor, Byron. Mire, compañeros, Sí, licenciado, yo decía que estamos adquiriendo un crédito a través de un consumo. En este caso estamos adquiriendo una obligación directa de crédito. ok. Abner, Gracias, Lick. Buenas noches. Sí, lo único que al optar usted un producto o X cosa que compra usted a crédito, la diferencia que usted lo va a pagar un poco más caro, ya al momento que usted pague su tarjeta de crédito. Si con un día que usted se atrase, o sea, ya pagó, como que le digo, 2 veces más el precio del producto, que si le costó 300, le va a salir en 500, 600, dependiendo cuánto, si no es puntual con su crédito, ¿verdad? O su fecha de pago. exactamente. Ajá. Gracias, compañeros. Disculpen a mire, vamos a hacer algo para no hacer un descontrol. Al lanzar yo la pregunta, levanten la mano. O hagan ahí el procedimiento para levantar la mano, así le damos la palabra. Todos, si no, no va a hablar ninguno. Entonces, compañeros, así como lo acaban de mencionar los dos jóvenes, efectivamente, desde el momento, y por eso se llama una tarjeta de crédito, porque precisamente usted, desde que, exactamente, así es, Sandra, así es. Entonces, desde el momento que usted saca su tarjeta, consume, yo dije en centro comercial, pero hay algunos, y aquí lo vamos así con toda la normalidad del caso, porque somos adultos, pero por ejemplo, aquellas épocas de farra, dicen muchachos cuando se anda de farra, zona 10, por decir un lugar, pero hay otros muchos lugares. Y entonces ya conoce un par de whiskitos y todo, bueno, pues ya como que uno no logra controlar y entonces dice, bueno, pasen más y están los amigos o incluso hasta llama más amigos y de repente cuando viene a ver su correcto, así es, compañero, entonces cuando usted viene a ver su notificación del desglose que le hacen de gastos y dice, bueno, ¿y qué hice, verdad? ¿Qué gastó? Entonces, como lo dijo la compañera, una forma de endeudamiento. Por ahí vamos, compañeros, vamos a adelantar, pero es para que ustedes vayan viendo. Lo que quiero decir es que cuando yo mencioné dentro de la definición de qué es el derecho de obligaciones, vieron que por ahí va la palabrita de crédito. ¿Por qué razón? Porque dentro de las obligaciones siempre vamos a hablar de crédito. Entonces, por eso esta definición de esta manera, y la voy a repetir. Así es, compañeros, ¿correcto? Que el derecho de obligaciones es una rama del derecho, estoy repitiendo, jóvenes, es una rama del derecho privado integrado por los principios y normas que regulan las relaciones emanadas del derecho de crédito. Ya más o menos tuvimos una plática de por qué. Hay dos puntos de vista que apoyan esta definición y son los dos puntos objetivo y subjetivo. El objetivo porque se refiere a las cosas, normas y principios que regulan la conducta del derecho de crédito. Como ustedes lo pueden ver, es palpable, se refiere a esas cosas, esas normas, ya que regulan la conducta del derecho de crédito. Y subjetivo, términos que ustedes ya lo saben desde la carrera media, subjetivo es en donde dos o más personas, dice, se obligan a favor de otra para el cumplimiento de una determinada prestación que han adquirido dentro del bendito derecho de crédito. Objetivo el primero porque son normas, primero porque están las cosas, están las normas que regulan esa relación que va a haber. Y subjetivo, ¿por qué, compañeros? Porque van a haber dos personas que sí se van a obligar, pero hay algo, no sabemos si estas personas van a cumplir con el compromiso que están adquiriendo. Por eso es subjetivo. Ya es algo que no se sabe, no lo podemos
En este momento no sabemos, compañeros, si realmente esa persona va a cumplir con lo que se está comprometiendo. Hay personas que se comprometen en un crédito y, bueno, y garantizan el crédito con una propiedad, con un inmueble, y resulta que ya no pueden pagar. Entonces, se les inicia un proceso y pierden su casa. Entonces, por eso dice que es subjetivo. Es subjetivo este derecho de obligaciones, porque es cuando dos o más personas se obligan, o sea, sí declaran su voluntad, pero no sabemos si lo van a cumplir. Entonces, por eso es subjetivo. En cambio, en el objetivo se refiere a las cosas, a eso que realmente se van a comprometer. Y hay normas que ya sabemos que ya existen, que ya fueron creadas por el Congreso de la República de Guatemala. Eso era lo que comentaba, compañera. Por ahí una compañera dice que se le trabó el internet. Entonces, tenemos esos dos puntos de vista que defienden esta definición del derecho de obligaciones. Y también tenemos qué es la obligación, la obligación simple. Vean, pues la obligación simple es ese vínculo jurídico entre dos o más personas que se obligan recíprocamente al cumplimiento de una prestación. Obligación, voy a repetir, obligación es el vínculo jurídico entre dos o más personas que se obligan recíprocamente al cumplimiento de una prestación. Y también esta tiene elementos, y aquí vamos a entrar ya, compañeros, a ver cuáles son los elementos de la obligación. Entonces, aquí lo que yo creo que, y ya espero que lo hayan entendido, es que tiene que haber un vínculo entre las personas, ¿ya? Un compromiso. Yo te doy, tú me das, ¿ya? Pero, como ustedes saben, antes todo se realizaba a través de la buena fe, ¿ya? Correcto, así es, compañera. Es ese acuerdo entre dos o más personas. Entonces, fíjense que interesante, porque antes nuestros abuelos, para atrás, tatarabuelos, ellos se basaban más en la buena fe. Y la palabra de un hombre en ese tiempo decía, era palabra, ya se cumplía. ¿Sí? ¿Correcto, compañera Sandra? Entonces se cumplía, pero con el tiempo todo esto fue cambiando y de repente pues hay personas que se han aprovechado de la buena fe de otras personas. Entonces, por eso se empezaron a crear las normas escritas. ¿Para qué? Para esas declaraciones de voluntad, formalizarlas dentro de un documento. Y para eso surge este curso, y para eso surge el derecho civil y la contratación y el derecho de obligaciones. Entonces voy a repetir, el derecho de obligación es el vínculo jurídico entre dos o más personas que se obligan recíprocamente al cumplimiento de una prestación. ¿Y cuáles son los elementos de la obligación, compañeros? Sencillo, tenemos primero el elemento personal. Dentro del elemento personal tenemos el sujeto deudor y el sujeto acreedor. El sujeto acreedor, pues, es la persona que prácticamente posee el dinero cuando es un contrato de mutuo. Vean, pues, ¿para dónde vamos ya? Contrato de mutuo o contrato de préstamo, ¿ya? O como, mire, en el sentido común, ¿cómo decimos? Vos haceme la pala, fíjate que no tengo ahí, sé que me puedes prestarnos 500 quetzales o 1000 quetzales o X cantidad. Así lo decimos en el buen chapín, ¿ya? Pero ahí, ¿qué están haciendo? Están celebrando un contrato de mutuo de forma verbal que lo permite también el Código Civil. Entonces, por eso es de que antes de empezar a hablar acerca de las obligaciones tenemos que saber de los elementos. Y uno de los elementos son personales, sujetos, deudor y acreedor. Deudor, el que recibe el dinero o el que recibe la tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito existen tres sujetos. En la tarjeta de crédito es triangular. Fíjense, es triangular. ¿Por qué razón? Porque está la empresa
que que le otorga la tarjeta de crédito, y está la empresa que le va a dar los servicios por esa tarjeta de crédito. Y estamos nosotros que vamos a usar la tarjeta de crédito. Ese plástico que tiene un valor dinerario. Así es, compañero. Entonces, ese plástico tiene un valor dinerario. Pero los sujetos ahí son tres. Es una relación triangular. Tres personas. El que emite la tarjeta de crédito, en dónde usted la puede usar, y usted, que es el que va a pagar. Usted, al final, como todos la mayoría que comentó, al final el que usamos la tarjeta de crédito vamos a ser deudores. Entonces venimos nosotros, vamos y gastamos esa tarjeta en X centro comercial. Entonces usted se está convirtiendo en deudor, el centro comercial ya vendió, entonces viene la agencia que emitió la tarjeta, le paga al centro comercial. Pero como lo dijo el compañero Abner, creo, si no estoy mal, mencionó. Bueno, entonces, si no, imagínense, a pesar de que pago puntual, la empresa de cobro de tarjeta de crédito le va a cobrar un interés, pues porque, compañeros, todo es negocio. O sea, es cierto, yo pagué tanto, pero cuando ya me hacen el desglose la empresa emisora de tarjetas, pues ya va a salir un poco más, ¿verdad? Entonces, es el interés. O sea, si no, estos tienen y está autorizado, es un negocio. Ellos no quieren ayudarle. Ellos quieren ganar dinero. Si el que se atrasa, alguien se puede atrasar o alguien no puede ser responsable con el manejo porque las tarjetas son buenas. Imagínense usted, a veces no carga efectivo, va a un cajero, ese cajero tampoco tiene efectivo y necesita inyectarle gasolina al vehículo y usted no tiene, se queda en un lugar donde no hay, pues entonces para eso sirve la tarjeta de crédito, para una necesidad cuando se sabe utilizar. Vamos a ver también sí, ahorita vamos a ver eso, compañero. Entonces, es triangular ahí los sujetos, porque estamos hablando de sujetos. Por ejemplo, como estamos empezando, estamos hablando solo de sujetos, de los sujetos deudor y acreedor. Pero puede haber triangular o múltiple, ¿verdad? Pero eso es más adelante. Y ahí vamos a ver el otro elemento que es real u objetivo, que es la prestación o el objeto. ¿Sí? Es el segundo elemento, real, la prestación o el objeto. Entonces, usted llegó a X, vuelvo otra vez porque es lo más común que hay. O usted fue a un restaurante, pues invitó a la amiga, a la novia, o la novia invitó al novio, como sea, y van a comer a X restaurante, pero paga con tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál es el objeto? Es esa comida que usted se disfrutó ahí con la persona que lo acompañaba. Ese es el objeto, usted lo está percibiendo en ese momento y por eso es real. Y si es con un amigo el que le va a prestar los 500 quetzales en un contrato verbal, esos 500 que usted está recibiendo en ese momento que le va a servir, es el objeto, es la prestación y por eso es el elemento real u objetivo. Y formal es el vínculo, que por ahí acaba de mandar un texto la compañera. Formal es el vínculo que crea esa obligación. ¿Y cómo se puede dar? Pues ahora, como les digo, en su mayoría es de manera escrita, formalizado ante un notario. ¿Ya? Pero también es formal, eso se viene dando por costumbre y de hecho el Código Civil lo establece. El Código Civil dice cuál es la forma de contratar, de obligarse a las partes. Y habla que es por escrito, de forma verbal, hasta por teléfono se puede usted obligar o celebrar un contrato. Es de voluntad que van a hacer ustedes de compromiso. Va, yo te doy los 500 quetzales, pero ahí te encargo que me pagues en tal fecha. Y el que recibe el dinero está recibiendo el dinero con el compromiso de que, imagínense ustedes, el acreedor ya cumplió. El acreedor ya cumplió. Porque ya dio el dinero, dio los 500 quetzales. Entonces, ¿a quién le toca el compromiso de devolverlo? Es al deudor, porque él ya lo está recibiendo, él se va a beneficiar ya de eso. Entonces el compromiso es que lo devuelva. Entonces en un negocio verbal, que hay mucha gente de buena fe y sí paga, pues por supuesto, pero hay personas que ya no pagan. Entonces para eso se celebran documentos de compromiso. Y entonces aquí estamos en el elemento formal.
que es el vínculo, compañeros. ¿Alguna inquietud o pregunta con jóvenes? Buenas tardes, licenciado. ¿Podría repetir lo del elemento 3, el formal, por favor? Claro que sí, compañera. El elemento, por ahí también estaban preguntando del segundo. El sujeto ya sabemos, ¿verdad? Personas. Estamos hablando de personas las que se van a contratar. Entonces vamos a hablar del real u objetivo, que es el elemento número 2, es la prestación, es lo que se va, de lo que se va a beneficiar. Se me ocurre también, por ejemplo, que usted llega a un predio de vehículos. Si usted compra un vehículo a plazos, no lo compra al contado, sino a plazos, ese elemento real es la prestación, es ese vehículo que usted se está llevando. ¿Sí? Ese es el elemento número 2, real o objetivo, la prestación, lo que usted se lleva. Usted ya compró, solo no se van a confundir con la prestación, que es porque es prestado o no. Es una forma de hablar de lo que se, del motivo, por qué es lo que motiva el contrato. En este ejemplo que estoy poniendo en este momento, lo que motiva el contrato, ¿cuál es la prestación o la motivación del contrato? Es un vehículo. Yo quiero mi vehículo, no tengo la cantidad de dinero para comprar ese vehículo que yo quiero, me faltan, imagínense que el vehículo vale 60,000 quetzales, usted solo tiene 40,000. Entonces va, deja 40,000 y se queda debiendo 20,000 quetzales. Pero ya le venden, le dan el carro para que usted se lo lleve y usted se queda haciendo amortizaciones o el pago de cuotas. Bueno, no debería meterme a esto, pero se lo voy a decir ahorita que hablé del vehículo que usted se lo lleva, ya nos contó. Correcto, Luis. Excelente, así es. Entonces, ese negocio jurídico que acabo de mencionar, que es una compraventa de un vehículo, en la forma que lo planteé, cuando se hace un contrato de esos, eso se le llama un contrato de compraventa con desplazamiento. ¿Por qué razón? Porque se están llevando el objeto. Pero bueno, ahí dejémoslo, solo es para que ustedes, es un chispazo para que lo empiecen a manejar. Eso es en la contratación, seguimos en las obligaciones. Entonces, compañeros, el real y objetivo, repitiendo, es la prestación o ese objeto corpóreo y como lo acaba de decir el compañero, o incorpóreo, porque hay derechos que ahorita no los puede ustedes ver, pero que ya son suyos, ¿verdad? Entonces, y formal es el vínculo, es ese amarre que es su palabra, es su declaración de decir, sí, vos, yo te pago en un mes, o yo, aquí está el dinero, o sea, estamos amarrándonos, ese es el vínculo, compañeros, o el documento en donde se plasma el compromiso de cada uno. Bueno, ¿es el tercer elemento, licenciado, perdón? ¿Cómo? Ese sería el tercer elemento. Exacto, el vínculo. Gracias. Es el amarre, ahí es donde quedan amarradas las personas. Es el vínculo, por eso se llama su nombre vínculo. Formal es el vínculo. Por favor, compañera. Gracias, licenciado. Buenas noches y compañeros. Fíjese que hay una entidad en Guatemala que, por ejemplo, para comprar en sus almacenes, abren una línea de crédito, para lo cual hacen firmar a los interesados unos documentos. Bueno, en realidad un pagaré, ¿verdad? En donde establecen una cantidad fija de dinero, de acuerdo a la capacidad de pago de la persona. Pero mi duda ¿es eso legal o está enmarcado en nuestras leyes, verdad? ¿O habría otra forma de hacerlo en el caso yo fuera la empresa? Excelente, buena pregunta. Fíjense, compañeros, que vean la pregunta que hizo la compañera. Eso es legal en Guatemala. Entonces, y por supuesto, solo son 3, compañeros Roberto. 3 nada más. Entonces, jóvenes, la consulta, la inquietud de la compañera Leslie es muy bueno. Escuchen eso y puede ser que sí, hay varias empresas que trabajan eso. Celebran un pagaré para que usted y los que escucharon estos se queden con que despejen la inquietud suya. Esto pasa a ser un contrato mercantil. Ojo, nos salimos del derecho
del derecho, de las derechos y obligaciones puramente de la contratación civil. Este es un derecho mercantil. Y mire qué bueno que mencionó eso. ¿Sabe por qué? Que yo empecé a dar un ejemplo solo para relacionar los elementos personales, pero también es un contrato mercantil, que es, por ejemplo, cuando estoy hablando de las tarjetas de crédito, eso es un contrato mercantil. ¿Por qué mencioné yo la tarjeta de crédito? Porque por los elementos personales, dije que ahí habían 3. Solo para eso, pero bueno, ahí vamos a ir viendo en el derecho de obligaciones civil, que por supuesto el derecho civil que estamos viendo ahorita es la base para la contratación civil y es la base para la contratación mercantil, o sea, vamos bien. Pero qué buena pregunta para aclararles, compañeros, que lo que es la tarjeta de crédito, yo solo lo mencioné para mostrarles que ahí existen 3, que es triangular los elementos personales. Porque está la institución que lo emite, está en donde usted puede usarla y usted que tiene que pagar. Pero eso es un contrato mercantil. De igual manera que lo que acaba de mencionar Mabel. Ella preguntó acerca de ese pagaré. Es un contrato mercantil y es válido. Se puede usar en Guatemala. Compañeros, ahorita que usted acaba de mencionar del pagaré, ojo, compañeros, es un contrato mercantil. ¿Ya? Pero excelente, mire, de esa manera es que aclarar, y para eso estamos aquí en clase, para aprender, para ir despejando dudas. Igual, de alguna manera, yo voy a agradecer cuando ustedes comenten algo que yo no voy a saber, porque yo solo soy catedrático, ¿verdad? Todavía no, nunca creo que me voy a aprender todo. Por favor, otra vez, compañera. Gracias, licenciado. Perdón, con lo mismo me queda la duda, por ejemplo. No sé si sea muy intrínseco con el curso, pero si usted, si está dentro de su clase, le agradecería si me pudiera despejar esa duda. Digamos que la persona firmó un pagaré, ¿verdad? Porque antes de comprar por cierta cantidad de dinero, digamos unos 10,000 quetzales. Pero al final la persona decide no gastar esa cantidad de dinero en las compras realizadas para finiquitar ese pagaré. Si al final no se utilizó ese crédito que se dio, esos 10,000 quetzales, ¿cómo se puede resguardar la persona o el deudor, ¿verdad? En este caso, por haber firmado 10,000 sin haber recibido el dinero, sino que prácticamente es un seguro para la empresa, para este almacén, de que va a cobrar esa cantidad si uno se endeudó haciendo las compras en sus comercios. Ahorita le respondo. Compañera, ¿alguien levantó? Compañera Alejandra, creo yo, ¿o quién levantó la mano? Bueno, por ahí va a aparecer. Bien, compañera. Ojo para todos. Los que yo sé que aquí hay más alguno ya se la sabe. Dice que toda regla tiene su excepción. Entonces, fíjense ustedes que tuve la oportunidad de recibir clases de derecho notarial con que en paz descanse, Bonerges Mejía, que fue decano de la facultad y fue magistrado de la CC, ¿verdad ustedes? Y falleció. Un excelente catedrático, ¿ya? Un tipazo y sabía mucho el señor, aparte de derecho, leía mucho. Entonces él decía, por ejemplo, todavía en ese tiempo se usaban las cédulas de vecindad en vez del documento personal de identificación. Entonces, no sé por qué estábamos tocando ese tema y dijo, bueno, ¿cuáles son los números de cédula, las claves de cada departamento? Yo sé que algunos se las sabe todas. Y fíjense ustedes que sí había un compañero que se sabía que el M13 era de Huehue, el F6 de Escuintla, creo yo, de Jalapa, U22 de Jutiapa, y así, J10 Suchitepeques, N14 San Marcos, de los que yo me acuerdo, L no sé qué de Shela, pero sí había alguien que se sabía todos, y dijo el alguien se lo sabe, porque toda regla tiene su excepción, y de hecho sí había una persona, porque trabajaba en el registro civil de una municipalidad en ese tiempo, R19 Zacapa, dice Sandra, excelente. Entonces, pero alguien se lo sabía todas. Bueno, al tema que comenta la compañera, con el pagaré, jóvenes, el que firma un pagaré a uno, puro Guatemala, ciudad de Guatemala a uno, o de algún municipio de Guatemala, ¿verdad, compañera? Yo dije San Marcos, N14 es Quiche. Bueno, entonces, compañeros, el que firma un pagaré, puro Jalapa, dice un compañero. Acabo de estar en una audiencia en Jalapa, muy bonito Jalapa.
El que firma un pagaré tiene que pagar, compañero. Ah, por ahí dice otro. El que firma un pagaré tiene que pagar, compañeros. Así. Entonces, la empresa, el almacén, está utilizando una estrategia y ahí sí hay ahí hay algo en mercantil, y ahí me voy a acordar hay una cláusula que se llama, una cláusula abusiva, porque están engañando a la gente, le están diciendo que va a pagar usted un pagaré de 10,000 quetzales para que usted pueda consumir, pero eso es mentira. Si usted no paga, o no consume, supuestamente no consume en el plazo que pactaron, aunque usted no haya consumido en el plazo que pactaron, la empresa puede iniciarle un juicio ejecutivo cambiario. Oiga, escuchen cómo se llama. Cuando es materia civil de lo que estamos hablando ahorita, pero es bueno que lo sepan, cuando estén en procesal civil, ustedes van a iniciar un juicio en contra de alguien que incumplió un juicio ejecutivo, de apremio, ejecutivo común, así le llama el Código Procesal Civil. Pero en materia mercantil es un juicio ejecutivo cambiario, así le llama el Código de Comercio, ¿ya? Entonces, compañera, y para todos, si firmaron un contrato de pagaré, se está obligando y no puede alegar que mire, yo no pagué, yo no consumí y no me lo van a cobrar, no. Me imagino que me gustaría leer ese contrato para darle mejor información. Pero con esto que le estoy diciendo, es así. El que firma un pagaré tiene que pagar. Entonces, compañeros, ustedes como futuros abogados, por favor, Johnny. Lick, buenas noches. Mire, con una consulta, me quedó una duda, donde usted decía sobre el pagaré, también donde... Permítame un momentito, Lick. Pues sí, Lick, perdone. Pues a lo que usted se refería, supongamos X persona particular, digamos, yo fuera una persona que alguien me está prestando dinero y pues yo vengo y sí le presto 10,000 quetzales, pero hago que firmar una hoja de pagaré. O sea, la persona que me están prestando sería como que tendría la obligación de pagarme durante ese pagaré, ¿verdad? Sí, vean, compañeros, vean pues, para que se lleven una idea general con el pagaré. El pagaré es sencillo, fíjense ustedes, por eso la forma mercantil es práctica. Por eso el comercio es para que fluya el dinero y los negocios. Entonces viene alguien y dice, y dice, yo pagaré en la fecha tal y tal la cantidad de tanto a fulano de tal en tal lugar. Eso es lo elemental, eso es lo que necesita un pagaré. Por supuesto, en la ciudad de Guatemala van a ir con un notario, un abogado y le va a elaborar bien el pagaré. Pero arriba solo es simple, dice, le escriben en grande pagaré. En la ciudad de Guatemala, el día tal y tal, yo, Byron Darío González Reyes, pagaré la cantidad de tanto, y me identifico número de DPI, dirección y todo, pagaré la cantidad de tanto a fulano de tal, a Abner Ramírez, pagaré la cantidad de tanto en tal fecha y en tal lugar, suficiente con eso. Y con eso ya se creó la obligación de que yo tengo que pagar, y si no lo pago, me pueden demandar por un juicio ejecutivo cambiario. Compañeros, quiero darles por favor, Esvin. Lick, perdone, solo para agregar algo, con estos pagarés, esto ya no, digamos, pasa de lo mercantil a lo penal, ya porque esto ya se traslada a los juzgados cuando una persona no paga, ¿verdad? Buena pregunta. No, pero miren, yo les dije que así ustedes tienen que, y así van aclarando sus dudas. Miren, compañeros, aquí me pagaré, sí, me pagaré la extravía, se pagaré. Ahí estamos. Vean pues, compañeros. La pregunta que hizo Elvin, magnífica, buena. ¿Por qué razón? Porque todo lo civil y todo lo mercantil se va a ventilar en los juzgados en materia civil. Ojo, pilas con eso, compañeros. Todos los incumplimientos de los contratos civiles o mercantiles son ventilados en los juicios civiles, solo cosas civiles. Porfa, juzgados penales no. En juzgados penales ya van los delitos que están en el Código Penal, ¿ya? Todo lo que se incumple, miren, aquí tengo uno hasta sin pasta, lo tengo. Todos los que incumplen
el Código Civil, van a ser demandados en un juzgado en materia civil. Y todos los que incumplen lo contenido en el Código Penal va a ser ventilado en los tribunales penales. Hay que hacer esa separación. Muchas gracias, Lick. Sí, Lick, yo le Ok. preguntaba esto porque según donde yo trabajo, una persona entregó cheques, pero estos cheques eran falsos. Entonces, creo que ahí sí fue demandado en ese sentido o algo así. Ah, bueno, ahí ya cambia la cosa. Tal vez venía de dinero y todo, pero ya ahorita usted habló de otra cosa, habló de cheques. Y entonces aquí sí hay delito que se llama estafa mediante cheque. ¿Ya? Ahí está muy bien Juan Borrayo, Francisco, muy bien. Exacto, entonces aquí ya no hay deuda, ya no hay obligaciones, sino que aquí sí realizó un acto que ya es constitutivo de delito, porque usó un cheque, entonces estafa mediante cheque. ¿Ya? Entonces ahí sí nos vamos a materia penal. Pero todo lo que es obligaciones de lo que he estado hablando es puramente civil y se va a ventilar en un juzgado civil. Artículo 268 dice Brian, muchas gracias por... solo quiero terminar quiero decir algo, compañeros, antes que se me olvide que están tocando ese tema. Ustedes como estudiantes de Derecho y futuros abogados y notarios, tengan cuidado cuando vayan a comprometerse a un lugar, lean. Una anécdota, viene en los tiempos que se celebraba la Interfer, la fiesta que se celebra ahí en el Parque de la Industria. Y entonces, no me recuerdo de qué se trataba ese espacio, pero tenía que ver con academia, con lectura. Entonces había una cabina en donde le estaban ofreciendo cursos de inglés y venta de libros. En ese tiempo, de lo que les estoy hablando, no estaba muy avanzada la tecnología. Oye, ustedes saben, descargan libros y leyes y todo a través de las plataformas digitales, pero en ese tiempo empezaba lo digital, entonces todavía teníamos la costumbre de tener los diccionarios físicos y todas esas cuestiones. Entonces vino una compañera, quiero comentarles que soy exactamente, Abner, el pagaré es un documento que contiene una promesa incondicional de pago. Por eso les digo, sencillo, porque es una cuestión mercantil, es más simple que el derecho civil que estamos viendo ahorita, es sencillo. En el derecho civil para comprometerse, hay que hacer un contrato bien elaborado. No, en mercantil, como él dice, es una obligación, un pago incondicional. O sea, ahí no hay para dónde. Bueno, pues entonces quiero comentarles, mi compañera catedrática de educación media, pues soy catedrático de educación primaria, antes que de ser abogado. Entonces, viene la compañera o la colega docente y andaba en esto de la Interfer y por ahí le ofrecieron y ella pues le gustó porque le gustaba estarse actualizando. Entonces llegó y no sé si adquirió el paquete para aprender inglés o de diccionarios o ambos. Agarró el paquete y le dijeron que firmara unas hojas. Fíjense pues. Y dentro de todas las hojas empezó a llenar sus datos personales y todo. Eran como unas 6 hojas que estaban una sobre otra. Y dentro de esas hojas iba un pagaré. Entonces ya por no leer despacio, como miró que todo era del contrato ese que iba a adquirir el paquete de aprender inglés y libros, firmó todos y por ahí va una hojita que ya no leyó con detenimiento. Y dentro de eso iba al pagaré. Entonces ya después, pues yo ya siendo del otro lado abogado, me contacta ella contándome la situación, ¿verdad? De que no se dio cuenta de cuando le dijeron que fue demandada por un juzgado. Entonces, compañeros, hay mucha gente que es maliciosa, malintencionada, estafa, es una forma de sacarle el dinero a la gente, engañando a la gente. Ya vamos a ver cómo funciona el engaño en las obligaciones. Entonces, ojo, cuando ustedes o sus familiares vayan a comprometerse, hay que leer despacio, con detenimiento, a qué se están comprometiendo. Porque si es a un pago incondicional, como lo acaba de decir compañero Abner, no hay para dónde. O paga o lo demandan. Entonces, compañeros, en conclusión, para la pregunta de Mabel Duarte, es que si pagó el pagaré, si firmó el pagaré, no importa aunque esté escondido, y ya van a ver, esto que estoy hablando ahorita es mercantil, pero esto que estamos desarrollando ahorita es la base, ya, que está escondida esa cláusula
en donde le están diciendo que por consumo, pero no, al final, si usted firmó, la persona firmó un pagaré, aunque no haya consumido los 10,000, pero ya firmó, usted tiene que pagar esos 10,000 quetzales, aunque solo se hayan consumido 2,000 quetzales en objetos de ese almacén. Tiene que pagar los 10,000. Entonces, compañeros, seguimos, todavía faltan. ¿Qué curso tienen ustedes después? O el mío es el último, ¿ah? Ok. El último. ¿Qué curso tuvieron? Es el último. Ok. Sí, vean, compañeros, vamos a ver, como les digo, el contrato, por ahí por lo que me están escribiendo, el contrato de tarjetas de crédito también son contratos mercantiles. Ya vamos a ver cómo se ventila. Pero vean, pues ustedes, vean, compañeros, aparte de tener la bendición de poder dar clases, ustedes permitirme y las autoridades permitirme dar clases en la universidad, pues yo ejerzo la profesión liberal, entonces tengo un poquito de experiencia, entonces puedo estarles trasladando información de lo que vivimos en los juzgados, en el diario vivir. Entonces a veces como que nos salimos un poco, pero es bueno, miren compañeros, es buenísima la teoría con la práctica, entonces usted ya se ve una idea más general, no es lo mismo que yo le venga a recitar los artículos y ahí nos quedemos, entonces usted tiene que tratar solito ahí por sus medios, ver de qué trata. Entonces, no es lo mismo, aparte de hablar la doctrina, teoría, pero con la experiencia un poquito, entonces creo que es más ameno para usted porque obligaciones es un poquito cansado. Bueno, entonces, compañeros, estábamos hablando, íbamos a entrar a hablar y con esto creo que nos quedamos con las características del derecho de obligaciones. Y dentro de las características, vean, pues dice ahí una compañera que si el pagaré, aunque esté escondido, es válido. Sí, porque usted lo firmó. Por eso hay que leer. Mario sí vino con todo, por eso hay que leer. Sí, eso exacto, así es, hay que leer de bien. No vamos a firmar algo sin antes leer, obviamente. Si estamos estudiando derecho, hay que leer hasta la última letra, si no, se la dejan ir a uno con todo. Así es, compañero, así es. Hay que leer todo, jóvenes, porque incluso hasta la Biblia hay que saberla leer, compañeros. Hay que leerla con detenimiento. Exactamente, compañero Roberto Tametado. ¿Que uno igual de contador le obligan a sacar copia para que quede en el archivo o hay pagarés que ya tienen papel copia? Porque uno de contador tiene que llevar ese registro. Bueno, yo que soy contadora, ¿verdad? Me ha pasado un par de veces, pero sí hay gente que sí paga porque han sido cantidades mayores a 1,000 quetzales. Solo, compañera Noemí, ¿me puede hacer un favor? ¿Cómo es la cuestión? Dice, ¿tiene que tener copia de qué me dice? ¿Me podría repetir eso? Para los pagaré, muchas veces se saca una fotocopia o ya el papel trae papel copia para que quede firmado y todo. O hay empresas que todavía usan máquina de escribir para redactar los pagaré, entonces todo eso se queda guardado y sí hay garantía de que la persona está pendiente de pagar. Así es, ahí estamos, hoy sí entendí. Muy bien, Noemí, gracias también Mario, porque él dice, hay que leer, sí, jóvenes, hay que leer despacio, y a su familia díganle, lean, o lean bien. Bueno, entonces, compañeros, características del derecho a obligaciones, y también son muy sencillas, compañeros. ¿Cuál es una de las características del derecho a obligaciones? Una es que el derecho de obligaciones es privado, su característica es privada. O derecho civil. Patrimonial. Recae sobre el patrimonio de las personas. Ojo, voy a repetir características del derecho de obligaciones. Privado porque pertenece pues al derecho civil. Y patrimonial porque recae sobre el patrimonio de las personas. Y la otra característica es coercitiva. ¿Por qué coercitiva? Porque se impone sobre la voluntad del sujeto. Y aquí, con esta última que estoy mencionando, volvemos al tema del pagaré.
Si ya, mire, pues, o sea, aquí hay una cuestión abusiva. Sorprendieron a la persona en su buena fe, en lo que ustedes quieran, pero firmó. Ya usted firmó el documento y como lo dijo de una manera clara Mario o Rolando, que no leemos, entonces firmamos. ¿Cómo voy a venir yo después? Vean, compañeros, fíjense que me acaba de llamar una señora y me dice, mire, Lick, fíjese que me embargaron mi cuenta bancaria porque dicen que tengo una deuda, yo quiero que me ayude inmediatamente. No sé qué necesitaba, pero era para ayer, algo así. Y como me habló del banco y como yo ya sé cómo funciona, entonces vine y le dije que mejor fuera ella al banco, que fuera a preguntar, y a la hora de ir al banco pues se dio cuenta que no era tan fácil la situación. Entonces ya tuvo que volverme a llamar y decirme, mire, Lick, esto y esto pasa. Pero ella aseguraba que ella no se había comprometido a nada. Voy a repetir las características. Las voy a decir de esta manera. Características del derecho de obligaciones. Privada, patrimonial y coercitiva. Repito, características del derecho de obligaciones. Privado, patrimonial y coercitivo. Privado porque pertenece al derecho civil. Solo es entre particulares. Por ejemplo, el compromiso que tenemos ahorita nosotros. Usted, desde el momento que se inscribió, desde el momento que pagó en la universidad, usted tiene un compromiso de estudiar y ganar sus cursos. Y la universidad, como autoridad académica, tiene el compromiso de tener los catedráticos e impartirle los cursos a ustedes. Es entre nosotros, ¿verdad? Es un ejemplo que pongo, es entre particulares. Por eso, repito, características: privado, patrimonial y coercitivo. Privado porque pertenece al derecho civil entre personas, no tiene que intervenir el juzgado penal ni nada. Patrimonial porque recae sobre el patrimonio, sobre los bienes de una persona. Y coercitivo porque es coercitivo que va en contra de la voluntad de uno, porque se impone sobre la voluntad del sujeto. Por ejemplo, firmó el pagaré. Le da derecho al beneficiado a iniciarle un proceso y aunque usted no quiera, pero firmó, aunque la hayan engañado o lo hayan engañado, pero usted, ahí sí, o sea, se aprovecharon de su buena fe, entonces usted es responsable y tiene que pagar. Entonces ponía de ejemplo este caso real que dice la señora que ella no pagó ni nada, perdón, no hizo ningún préstamo y entonces, pero le embargaron su sueldo, entonces su cuenta bancaria, perdón, había que verificar. Entonces le digo a la señora, bueno, tenemos que primero para iniciar apersonarnos al juzgado, precisamente instancia civil, que ahora, compañeros, en Guatemala la mayoría de juzgados de instancia civil están en la zona 9 por la Plazuela España, ¿ya? Ahí están los juzgados. Usted tiene los que ya trabajan ahí con abogados en bufetes, pues se las saben todas. Miren qué bonito es cuando llego por ahí y me encuentro, hola, Lali, ¿cómo está? Que algunos días están estudiando el privado, otros van ya cerrando pensum y todo, y que en algún momento estuvieron conmigo recibiendo clases y nos encontramos ahí en tribunales, ellos procurando los procesos de los bufetes o con los abogados con los que trabajan. Entonces, para los que no saben, están en la zona 9, Plazuela España, por ahí está en la Plazuela España. Séptima A, algo así creo que es, no me recuerdo el dato exacto, pero ahí están los tribunales de civiles. Entonces me apersono como abogado de la señora esta y solicitamos una copia del expediente. Y al ver la copia del expediente, resulta que la bendita señora tenía un crédito con Bancafé, que Bancafé quebró ya hace varios años, pero eso no libera de responsabilidad a uno. Entonces, ¿qué pasó? Hay una financiera, se me olvida el nombre, es una institución mixta, creo yo, privada pública, que se llama, abreviado es Corfina, que es la que se encarga de absorber todos los activos y pasivos de una institución bancaria cuando cierran o cuando quiebran, y entonces ellos se encargan de realizar esos cobros, ¿verdad? A través de algún bufete, por lo regular contratan al bufete Novales para hacer todos esos cobros. O Corpocredit. Bueno, compañeros, entonces, ¿qué pasó? Que la señora se le había olvidado y ella pensó que como ya Bancafé había quebrado, ella ya no tenía que pagar. Entonces, ya a la hora hablamos y le dije, no, usted tiene que pagar. Y Alex ya no me entendía. Ya le expliqué por qué razones, ¿verdad, compañeros? Bueno, entonces, por eso
Aunque ella no quiera, tiene que pagar. Entonces es coercitivo, se impone sobre la voluntad de uno. Entonces, como lo vuelvo a repetir, como dijo Mario, leamos bien, ¿va, compañeros? Porque si no es coercitivo, aunque usted no quiera, le van a cobrar, le van a embargar su cuenta bancaria, le van a hacer una anotación a su bien inmueble, a su casa. Ahora hay garantías mobiliarias. Voy a hablar un poquito de eso casi terminando el curso, que también se pueden... Entonces, ahora también se pueden celebrar contratos con garantías mobiliarias, que son como los derechos de llave que conocen algunos. Entonces, compañeros, con esto nos vamos a quedar. Voy a responder a dos inquietudes que tienen ahí los compañeros. La primera es, dice que si las deudas prescriben o terminan a los 5 años, algunas. Solo que, ojo, las empresas o los acreedores no van a estar esperando que se pasen 5 años. Eso es raro, que a alguien se le pase que debe y que si sabe que si no entabla un proceso dentro de los 5 años, pierde su derecho de cobrar. Entonces ellos presentan las demandas antes de perder el derecho. Los bancos creo también igual se pierden, por ejemplo, una hipoteca. La hipoteca es porque se garantiza con un bien inmueble. Entonces, como se garantiza con un bien inmueble el pago de el cumplimiento de una obligación, entonces de acuerdo a la ley son 10 años. Si desde aquí que se dejó de pagar pasan 10 años sin que el banco le cobre o entable una demanda, usted puede liberarse de esa deuda. Gracias, ¿y tú? No ha salido. Angelito se gustó bien que no hubiera salido. Compañera, el micrófono. Ángel, dice al Angelito que te regalé una bandeja, no voy a pasar tu tamal a la El micrófono. Ana, apague su micrófono, porfa. Bueno, compañeros, entonces, feliz noche. Así es que Ya se fue el Ike.